Listo, Jenny, adelante. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todas y todos. Voy a compartir mi pantalla, entonces me confirman nada más si se ve. ¿Se ve? Sí, Excelente, gracias. Igual, de todas formas, si necesitan algún comentario, hablar, preguntar, lo que sea, porfa, abren su micrófono porque yo no los puedo ver por estar compartiendo la pantalla. Entonces, sin problema, me dicen, ¿va? Bueno, pues el tema de hoy, lo que quiero que compartamos todas y todos, porque de eso va esta parte, ¿no? De compartir todas y todos la experiencia, es sobre la sexualidad, noviazgo y espiritualidad. Y yo, pues, como analizando esto, ¿no? Cómo compartir, desde dónde compartirlo, lo traducía hacia el deseo, el vínculo y el sentido. Eh, entonces, pues bueno, lo primero que a mí me gustaría que pensáramos, así como haciendo conciencia, sería como decir, si yo pienso en la palabra sexualidad, ¿qué pienso o siento cuando la escucho, cuando la leo, cuando la veo? En este sentido, no nada más qué es la sexualidad para mí, ¿no? Sino sobre todo qué pienso y siento cuando escucho la palabra sexualidad. Y aquí les compartía este código de Mentimeter, pero no sé si o sea, lo voy a presentar otra vez para ver si lo pueden ver, y si no, también pueden escribirlo ahí en el chat, nada más yo no los voy a ver, y por ahí si Alberto o alguien me ayuda como a darle lectura si alguien no pudiera entrar directamente con el código QR o con el código de la página. ¿Sí lo ven? sí. Va, entonces si pueden irlo llenando, por favor, para que acá vayamos viendo eso, qué sentimientos, emociones o pensamientos me deja cuando escucho la palabra sexualidad. Puede ser incomodidad, puede ser diversión, puede ser curiosidad, puede ser... Aquí en la pantalla está el QR para quien guste, Sí, para que puedan meterse, por favor. O si tienen inconvenientes, lo pueden poner en el chat, como mencionaba Jenny. Y aquí le damos lectura. normal, placer, dudas, amor, miedo, derecho, intimidad, dimensión, tabú. También por acá en el chat ponen forma de ser, de expresar el afecto. Ok, noviazgo, creatividad. Si se fijan, esta aplicación lo que hace mucho es empezar a resaltar como las que más se repiten, entonces también para que lo tengamos como en cuenta de ir diciendo, tabú, placer y amor son de las que más se repiten, ¿no? Que nos resuenan o que nos hace, que nos evoca esta palabra. Y también por acá agregan intimidad y amor compartido.
Muy bien. Bueno, pues igual vamos, continuando con esto. Si se fijan, o sea, el chiste de esto no es nada más como decir, vamos a describir qué es la sexualidad, porque creo que de alguna manera hemos escuchado en la escuela, se supone que es algo que nos enseñan desde el nivel básico ya, ¿no? Pues lo que es la sexualidad, ¿no? A grandes rasgos, pero la verdad es que la sexualidad pues implica muchas cosas que a veces no alcanzamos a comprender y menos en el nivel básico o medio, este, sobre qué es la sexualidad. Entonces, más que ahorita como hacer una definición exacta de qué es la sexualidad, pues la invitación es a que empecemos a compartir todas y todos sobre pues esta experiencia de ser todas y todos seres sexuados, ¿no? Por acá tengo que la sexualidad implica 4 dimensiones. Esto es el cuerpo, la emoción, las relaciones y el espíritu. Entonces, todas y todos somos seres sexuados, ¿no? Desde que estamos procreados, porque todas y todos hemos experimentado algunas de estas respuestas, ya sea biológicas, emocionales, de tipo de interacción o desde lo espiritual. Entonces, por eso todas y todos venimos a ser seres sexuados. Entonces, bueno, desde la dimensión corporal y biológica, pues tenemos que es una respuesta sexual, hay un funcionamiento fisiológico que se expresa a través de nuestro cuerpo y pues que tiene que ver también con una cuestión de salud sexual. Es decir, nuestro cuerpo reacciona, nuestro cuerpo genera tanto química, hormonas, este, reacciones externas e internas, como por ejemplo cuando se eriza la piel, como cuando se erecta alguna parte de nuestro cuerpo, pero también internas, ¿no? Es decir, el derrame de muchos químicos, de hormonas, de neurotransmisores que pues ayudan en estos procesos sexuales, que no nada más es hablar de la cuestión sexogenital, sino en general siempre nuestro cuerpo está expresando cosas, ¿no? O sea, siempre está expresando formas de relacionarse. Y de esta manera, fíjense, hay autores que nos mencionan que la sexualidad es precisamente una relación, a veces es una relación conmigo mismo, a veces es una relación con otros, pero siempre está relacionada con algo. ¿Por qué? Pues porque implica todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, ¿no? Entonces, es decir, lo que tenemos, pues nuestro cuerpo, nuestro ser material, físico, lo que somos, pues en cuanto a espíritu, ¿verdad? En cuanto a personalidad y lo que hacemos, ¿verdad? También en cuanto a conductas, acciones. Entonces, por eso es importante entender que la sexualidad abarca muchos ámbitos de nuestra vida. Ciertamente ahorita que decíamos, ¿qué me genera cuando escucho la palabra sexualidad? Pues vienen mucho todas estas referencias ya históricas, culturales, tradicionales o incluso de contexto, ¿no? Familiar, educativo y demás de cada uno, cada una, que pues se vienen a la mente, ¿verdad? En automático cuando digo sexualidad, se me vienen en automático eso. Y para algunos puede ser algo muy bonito, para otros puede ser algo sumamente desagradable y para otros puede ser algo pues que ni va ni viene, ¿verdad? Sin embargo, pues es algo que les digo nuevamente, pues tenemos todas y todos. Entonces, bueno, la dimensión emocional sí, pues sobre todo emocional más que relacional, es como esta parte, ¿no? De decir, a ver, si yo siento, si yo experimento emociones hacia otra persona, si yo experimento emociones incluso hacia sí mismo, ¿no? Cómo me amo a mí mismo, cómo me autodescubro, cómo soy consciente de mi cuerpo, cómo soy consciente de mis reacciones, de mis acciones. Eso también va a formar parte de la sexualidad, ¿no? Es decir, porque estoy relacionándome conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? Entonces, me relaciono y eso al final de cuentas va a definir cómo me voy a relacionar con otras y otros. El cómo me relaciono conmigo misma, conmigo mismo, va a llevarme a relacionarme también con otras y otros. ¿Sí? Esto es como muy de manera general, ahorita vamos a interactuar, nada más para que sea como nuestra base.
En ese sentido, pues la sexualidad, principalmente en la cuestión de las relaciones y lo social, también tiene esto que les decía, el contexto, ¿no? El contexto social, cultural, tradicional, y de experiencia también que tenemos cada uno y cada una, ¿verdad? Es decir, en nuestras casas puede ser que sea un tema tabú o no, en nuestra ciudad, en nuestro país, puede que sea un tema tabú o no. Por ejemplo, digo, aprovechando ahorita que estamos como de diferentes partes del país, digamos, si tuviéramos que preguntarnos a grosso modo, ¿cómo creen que se vive el tema de la sexualidad en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Para los que vivimos en Chihuahua. Chihuahua, ¿qué opinan? ¿Cómo se ve el tema de la sexualidad de manera general en Chihuahua? ¿Qué piensa la gente de la sexualidad? Incluso estos temas, porque es todo un tema, ¿no? Por ejemplo, cuando salió que los libros de texto, hay todo un revuelo de que si se iban a tocar temas de sexualidad o no. Eso nos dice de cómo se ve en Chihuahua la sexualidad. ¿Qué opinan los que vivimos en Chihuahua? O es más, de fuera, ¿cómo se ve de fuera de otros estados? ¿Cómo piensan que los chihuahuenses vivimos la sexualidad? Porque, pues, a lo mejor han visto por ahí alguna que otra noticia. Yo nunca me había preguntado eso ni interesante pregunta. Por más que estaba dándole vueltas, no sé. Eh, no sé, yo creo que en el ámbito relacional, como lo dices, Jenny, de lo social, creo que somos, desde mi punto de vista, en la escala de valores, somos bastante vistos como conservadores, en referencia a otros estados. No sé si por la idea o por cuestiones incluso políticas, pero creo que se nos ve como no tan liberales como en otros estados, ¿no? O sea, como que estos temas inclusive no, como que no se hablan en voz alta, ¿no? Como si fuera algo malo. Esa percepción me da, pero luego también pienso como en Juárez, específicamente en la frontera, y creo que un poco más se habla del tema, pero digo, así de manera general, interesante, no, nunca me lo había preguntado, como para una encuesta. Sí, ¿verdad? Gracias, Alex. ¿Qué dicen las demás, los demás? Aparte de León, ¿qué otros estados hay aquí? San Luis Potosí, creo, ¿verdad? Aguascalientes. Aguas, Aguascalientes. ¿Qué más? ¿Qué más estados hay por acá presentes? Guanajuato, Sonora también. Michoacán también está. Presente, Salomón, sí es cierto. ¿Cómo se vive en otros estados? A ver, la sexualidad, el tema de la sexualidad en general. Bueno, pues por ejemplo acá en Sonora, en la ciudad, como que sí yo veo más apertura. Por ejemplo, si lo vemos también en cuanto a forma de expresar el afecto y así. eh, de hecho, lo que viene siendo la población LGBT como que es también cada vez más aceptada en la ciudad. Y en la cuestión de los pueblos siguen siendo bastantísimos conservadores y todavía les cuesta, por ejemplo, las poblaciones LGBT aceptar más o menos eso. Gracias, Ruby. Si se fijan, una de las palabras que más se repetía en la aplicación era como esto del tabú, ¿no? Desgraciadamente, ahorita yo les dije, la sexualidad tiene que ver con cuatro dimensiones. Desgraciadamente, no sé por qué a nivel social siempre se ha relacionado únicamente con el cuerpo, ¿no? O sea, básicamente es sexualidad igual a cuerpo, igual a relaciones sexogenitales, ¿no? Y ya, así como que ya ahí se cierra y entonces eso hace que también nos genere este tabú de decir,
sí, qué tanto se expone, qué tanto no se expone el cuerpo, de qué tanto se habla o no se habla del cuerpo, y entonces la mayoría de los temas sobre sexualidad a nivel social y cultural, pues se manejan en esa dimensión, ¿no? En lo corporal, pero dejamos de lado lo otro, que es lo relacional, lo emocional y también lo espiritual, ¿no? Que son dimensiones sumamente importantes de nuestro ser. Entonces, pues bueno, o sea, digo, a grandes rasgos, en general, México, pues todavía en algunos estados es más conservador, en otros no tanto. No hay por acá ni de la Ciudad de México, ¿verdad? Desafortunadamente. Es que en la Ciudad de México siento que tienen una visión más diferente, al menos en comparación a Chihuahua, del tema de la sexualidad o de las relaciones, de la identidad incluso, del mostrar afecto, ¿no? Como de todas estas características. Entonces, pero bueno, es eso nos va marcando el cómo nos desenvolvemos también en cuanto al tema de la sexualidad. ¿Qué es lo que a mí me ayuda a entender incluso cómo voy a experimentar mi sexualidad si la sociedad no me lo permite, si la sociedad me dice que es un tema del cual no debo hablar, si la sociedad me dice que incluso debo de darle vuelta a la página y no escuchar sobre eso, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a relacionarme con mi cuerpo, con mis emociones, con mis deseos, con mi espiritualidad, con mis vínculos, si ni siquiera puedo cuestionármelo a nivel social o a nivel colectivo, ¿no? Ya no digamos en todo el país. Entonces, esas son cositas. También la marca mucho la religiosidad. Sí, es cierto, exactamente, Luz, muchas gracias. Justo en nuestro país es muy marcado el tema de la religión, cómo va marcando la sexualidad, sobre todo en este ámbito corporal, ¿no? En esta dimensión corporal, porque desgraciadamente ni siquiera la religión se atreve a tocar el tema de la dimensión sexual espiritual, ¿no? O sea, de esta espiritualidad sexual que todos y todas tenemos, o sea, no es un tema que se toque. Entonces, sería muy rico que pudieran ayudarnos y acompañarnos desde la religión a explorar nuestra dimensión sexual espiritual, ¿no? Entonces, pero no se toca por este tema. Entonces, bueno, esto es en cuanto al ámbito relacional y cultural y que les digo, marca muchísimo cómo nos vamos a relacionar en ese sentido. Y luego, por último, viene la dimensión psicológica y de sentido, que es la espiritual, que yo les decía ahorita, lo relaciono la espiritualidad con el sentido de, pues sí, de mi sexualidad. Entonces, esta sí es como una cita que a mí me gusta mucho de Víctor Frank, que dice que la sexualidad separada del amor y del sentido pierde su profundidad humana, incluso cuando hablamos de nuestra propia sexualidad, es decir, no hablando de que me comparto con alguien más, sino de mi sexualidad compartida conmigo misma. Si está separada del amor y del sentido, pierde precisamente esa profundidad. Entonces les digo que aquí es donde entra esta riqueza enorme de decir, pues si no exploramos ese sentido de mi sexualidad, ese amor en mi sexualidad, esa profundidad o esa intimidad que puedo tener en mi propia sexualidad, pues entonces estamos dejando una parte muy importante de lado, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con esto de las 4 dimensiones de la espiritualidad, digo, de la sexualidad, ¿no? Comentarios, dudas, preguntas, para que no sea monótono este rollo, ¿eh? Alex, ¿vas a decir algo? Se me hace bien Muchas. interesante la parte de, inclusive, volviendo a la pregunta que nos hacías al principio de qué sentimos cuando escuchamos la palabra, y ahí contestamos. O sea, cuando dices las dos palabras en la misma oración, a mí me origina como otra sensación. Cuando dices esta parte de espiritualidad de nuestra sexualidad, o espiritualidad sexual o sexualidad, o sea, como es, como que choca de repente, como si fueran dos ideas distintas, ¿no? O como si no pudieran ir en la misma oración, ¿no? Y creo que eso es algo que lo dices ahorita con la cita, nos, nos mutila, pues, o sea, nos quita una parte de nosotros. Y también me da mucho la atención que dices que no hablamos de eso, pues, en nuestra religión, que no tocamos esa parte.
eh, o sea, me mueve como a decir que generar espacios de preguntarnos, como lo que estamos haciendo ahora, pues qué tan importantes son. No son inclusive muchos los espacios. Y eso, o sea, como solo yo quería compartir como la sensación de lo platicado. Gracias, Alex. Sí, pareciera que se contrapone, ¿no? Así como decir sexualidad y espiritualidad no, no checa, ¿no? Como de... Y a veces cuando hablamos de sexualidad y espiritualidad juntos, vamos a decir, híjole, ahí vienen los dogmas, donde nos van a decir cómo debemos comportarnos sexualmente, sí o sí, ¿no? Porque no hay otra manera. Y no, o sea, no es, es la invitación a decir cómo vivir esta dimensión espiritual de mi sexualidad de una forma bien consciente. Y ahorita vamos a hablar de eso cuando pasemos a la parte del sentido de la espiritualidad sexual sobre los deseos, ¿no? ¿De dónde vienen los deseos? ¿Qué deseo? Pero también lo podemos ver desde la parte corporal, por ejemplo, desde mi cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo reacciona mi cuerpo? Porque la sexualidad es el placer, es el deseo, es el disfrutar, es la expresión de mi cuerpo. Entonces, yo no nada más, o no sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿han sentido placer, por ejemplo, al comer algo muy rico? ¿Alguien de aquí ha sentido placer así que dicen, uff, qué delicia? O sea, híjole, qué rico. O nada más se me ha pasado a mí, no sé. ¿A alguien de aquí le gusta mucho Las comer? las Como a mí. guacamayas. Ah, sí, cómo no. Alguien que diga, yo he experimentado placer o disfrutar mucho con mis sentidos, no sé, de una pieza musical, ¿no? Alguien que nos diga que ha disfrutado muchísimo una pieza musical y que nos comparta cuál pieza musical, porque seguro es muy buena para los auditivos. Las canciones apasionadas que cantas con mucha pasión. Sí, ¿verdad? Que llora uno o grita uno. O yo, por ejemplo, una serie que era así como de música, de piano, y era pura música, piezas de Chopin, y yo me deleitaba. Qué padrísimo. Qué rico. O sea, eso, ¿no? A veces hasta nos da miedo o no, qué placer, porque parecen palabras como muy eróticas en una connotación negativa, ¿no? Sí estoy aquí, ¿verdad? O me fui. Sí, se cortó un poquito, pero ahí te escuchamos. Ah, ok, ok. Entonces pareciera que incluso estas palabras de decir placer, rico, deseo, o sea, como si tuviera una connotación negativa y siempre, siempre ligada solamente a lo sexogenital, cuando en realidad tiene que ver con todos nuestros sentidos también, ¿no? O sea, es la expresión de nuestra capacidad de disfrutar, ¿verdad? De nuestra capacidad de generar esta reacción de placer, de disfrute, ¿no? Entonces, por eso es bien importante como entender, pues, que son diferentes áreas y que éstas se relacionan, ¿no? Y que éstas nos llevan o nos pueden llevar a vivirnos de una manera más plena también, ¿no? Entonces, bueno, preguntas, dudas, comentarios, porque vamos a pasar, digo, voy a pasar digamos, los tres temas, que es esto de los deseos, vínculos y el sentido, y luego vamos a hacer unos ejercicios, ¿va? Para que no se me duermen. Empecé a compartirlo, se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, no estamos viendo ahorita. Ahí va. Listo. Listo. Bueno, entonces, eso son las dimensiones de la sexualidad. Ahora, hablamos de noviazgo y de relaciones. Si se fijan, pues parte de las dimensiones de la sexualidad es cómo también lo externamos hacia afuera. Pero ya propiamente cuando hablamos de relaciones y del noviazgo específicamente, pues hablamos de otras cosas que se incluyen y se implican y no nada más la cuestión de la sexualidad. Entonces, en cuanto al tema
quisiera yo preguntar, ¿por qué y para qué nos vinculamos con otros y otras? Es decir, ¿por qué buscamos pareja? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos movemos hacia buscar con quién relacionarnos? Esto es algo muy también incluso social y cultural porque pues hay miles de canciones que hablan de amor, desamor. Entonces, de alguna manera, la gran mayoría de la población en este mundo nos relacionamos con otros y otras en pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué creen? ¿Para qué? ¿Por qué nos relacionamos, nos vinculamos con otras personas? Traten de pensar en su experiencia o en la experiencia del primo de un amigo, como les guste más. Que al cabo muchos de ustedes trabajan con jóvenes y pues algo han de haber escuchado alguna vez. El compartir con una persona, ya sea la comida, ir a cenar, ir al cine, varias actividades, ¿no? Muchísimas gracias, Ale. Claro, es una de las motivaciones, ¿no? Para compartir. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Por qué nos relacionamos? Y pues dice un amigo, es primo de no sé quién, que pues es uno se, eh, digo, se construye también de reconocer la belleza, y no me refiero nada más a la belleza física, ¿no? Al trato con otra persona, a sus ideas, a sus gustos, ¿verdad? Y uno a eso le construye, por no decir, eso puede ser también muy placentero, ¿verdad? Escuchar a otro y dependiendo, escuchar cómo se expresa, lo que hace, etcétera. Muchas gracias, Chartur. Sí, ciertamente, ¿no? O sea, también el decir, uy, es que la otra persona es divertida, me aporta esto, aprendo esto, yo le enseño estas cosas y eso me hace sentir también diferente, parte también importante de por qué nos vinculamos. Alguien por acá puso la compañía agradable, claro, poder estar acompañados. Memo, Sí, bueno, yo diría porque, pues naturalmente somos seres sociales, ¿no? También. Y tenemos como que, tal vez algunos más, otros menos, pero esa como necesidad de socializar, de compartir, pues sí, de generar comunidad. gracias, Memo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué nos relacionamos? Es que hay muchas, digamos, teorías, ¿no? De por qué los seres humanos buscamos relacionarnos. Actualmente también una de las más importantes es que dicen que el sistema actual de alguna manera crea la necesidad de estar vinculados en pareja, ¿no? Sobre todo porque bueno, la cuestión económica, la cuestión de seguridad, la cuestión de como poder abarcar más espacio, ¿no? Corporalmente incluso, ayuda el estar vinculado con otra persona, ¿no? O sea, te da mayor alcance económico, de seguridad, etcétera. Entonces, esa es otra. Otra de las cosas que también, de las teorías, es para llenar vacíos, ¿no? O sea, es decir, regularmente, y no sé si lo han visto en algún espacio, pero se dice que, bueno, sobre todo en la niñez vamos creando algunas heridas, algunos vacíos, que luego eso es necesario satisfacerlos pues en algún punto o con alguna persona, sobre todo porque esos vacíos se generan en nuestra infancia por las personas que nos rodean y bueno, eventualmente necesitaremos llenar también esos vacíos o esas heridas, sanarlas, ¿no? Y entonces también es otra de las razones por las cuales nos vinculamos y deseamos estarnos vinculando. Ahora, si se fijan, las razones que ustedes han dicho, bueno, ha sido como esta parte de la compañía, el compartir, la identidad y estas otras cuestiones, ¿no? De ser pues seres sociales y necesitarlo. Entonces, atendiendo a estas preguntas, digo, a estas respuestas,
yo les preguntaría, ¿la forma en la que nos relacionamos realmente ha satisfacido, no sé si satisfacido, pero bueno, ha satisfecho esas necesidades que tenemos, esas ganas de compartir, esas ganas de aprender y de que el otro aprenda de mí, de la compañía, ¿no? No lo tienen que decir abiertamente si no quieren, no pasa nada, pero es como una pregunta muy personal, ¿no? Como decir, estas relaciones, estos vínculos que yo he tenido, de alguna manera me han permitido desarrollar esa razón por la cual yo me vinculo. Yo creo que sí, Jenny, definitivamente, y cuando uno encuentra eso, o descubre eso, bueno, pues eso permite como eh, la relación duradera, ¿verdad? Uno se está Gracias, continuamente Chartur. nutriendo. Gracias. Gracias, gracias, Chartur. Ya no me dejó compartir, no sé si me quitaron de los permisos o qué pasó. Me sale que sí cualquier persona puede compartir. No sé si puedas volver a intentar, Jenny, por favor. Es que, o sea, hace cuenta que abro la parte de compartir y luego, o sea, el icono de compartir está como en gris, Ajá, no puedo picarle. órale. Y eso no está pasando. ¿Alguien que esté en su Pero bueno, laptop le aparece lo mismo? A mí sí me sale en verdecito, fíjate, y sí me dejaría compartir. espérame ya, creo que ya pude. También, ahí Ah, está. ya, Listo. ahí Sí, ¿verdad? estás. Listo. Excelente. Bueno, entonces, no sé por qué se está compartiendo así, pero... Ok, entonces, bueno, dentro de las relaciones, el noviazgo, etcétera, eh, lo que a mí me gustaría que viéramos como de manera general es que siempre existen etapas y dentro de estas etapas podemos encontrar diferentes problemáticas. No voy a ahondar en cada una porque nos llevaría una sesión en cada etapa, ¿verdad? Para ver sobre todo desde qué es lo que pasa físicamente, emocionalmente, cuáles son los retos y cómo salir adelante de esa etapa, pues eso nos llevaría mucho tiempo, pero sí, como hablar a grandes rasgos, sobre todo para entender después de dónde vienen muchas de las situaciones, conflictos y demás que se presentan, porque sobre todo también este espacio de compartir está enfocado a que podamos ir entendiendo cuando los jóvenes viven o están compartiendo con nosotros algunas de sus experiencias en las relaciones, podamos ir comprendiendo como a manera general, pues qué es lo que están pasando, ¿no? ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que están enfrentando? También como aprender un poco a tener estas claridades para compartírselas cuando podamos estar cerca de ellos y ellas. Entonces, bueno, las etapas del enamoramiento, bien, o sea, dependiendo del autor, las van a clasificar en 6, 5, 7, ¿no? Dependiendo, pero básicamente se engloban en estas. Y es la primera del enamoramiento, en donde igual nuestro cuerpo, nuestros químicos, nuestras emociones que generan parte de los químicos que están en el momento, pues se están expresando, ¿no? Están expresándose en todo su esplendor. Por lo tanto, pues es importante retomar que la persona, pues obviamente se ve diferente, camina diferente, habla diferente, porque realmente el cuerpo va a expresar esta primera etapa, ¿no? Del enamoramiento. La persona puede sentir más fuerza, puede sentir más energía, puede sentir toda la vitalidad, felicidad, seguramente porque está bajo la influencia de muchos neurotransmisores, entonces eso va a permitir pues que la persona se sienta excelentemente bien, ¿no? Después de este enamoramiento, en teoría, habrá que aclarar que muchas relaciones se pasan muchas etapas, que no necesariamente llegan a esas, y muchas también se quedan en el enamoramiento y ya no pasan a ninguna otra etapa, ¿no? Pero bueno, después del enamoramiento puede llegar el inicio de la relación, ¿verdad? Es donde ya empiezas a tener, digamos, de alguna manera como algunos acuerdos,
sobre todo esto, ¿no? De ser novios, novias, etcétera, eh, como ya de una manera más seria, y bueno, eso sería como esta primera parte en donde también todo de alguna manera marcha viento en popa porque todavía traemos pues los efectos del enamoramiento. En teoría también algunos autores van a decir que la etapa del enamoramiento dura alrededor de 2 años, meses más, meses menos, pero aproximadamente pues es lo que dicen que dura. Y después de esto viene una etapa de desilusión. No, suena muy mal desilusión porque es como de decir ya se acabó todo, pero no necesariamente, o sea, la desilusión hace referencia a que ves a la persona tal cual es, ¿no? Como con sus defectos. Ahora sí ves los defectos porque en la etapa del enamoramiento no se ven, solamente se ve lo bonito, ¿no? Incluso aunque algo no me guste a mí, en esa persona en la etapa del enamoramiento yo lo puedo ver maravillosamente bien, ¿no? Incluso como decir a mí no me gusta que alguien, no sé, mastique con la boca abierta. Y en la etapa del enamoramiento voy a decir, bueno, pues no pasa nada. O sea, sí no me gusta, pero en esta persona no me molesta. Pero cuando se acaban los químicos y los neurotransmisores, empieza a molestar, ¿no? O sea, ya empieza uno a como a decir, ay, no, siempre sí es molesto. ¿Por qué? Pues porque ya pasó la etapa primera del enamoramiento y del inicio de la relación. Entonces, es importante como decir, muchas veces aquí surgen muchos problemas y términos de relaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es esta parte en la que ya soy consciente de las cosas que no me gustan, que me desagradan, que incluso me dañan, incluso no me suman a mi vida o no van encaminadas a lo que yo estoy buscando al momento de vincularme, ¿no? Por ejemplo, esto que decían ustedes ahorita, si para mí las relaciones son un espacio de compartir y esta relación no me lo está dando, aunque al principio yo estaba enamorada y lo justificaba, en la etapa de la desilusión ya no va a ser tan fácil que lo justifique y entonces ya va a ser algo que va a empezar a generar molestias, ¿no? Entonces, ustedes, no sé si alguna vez han visto en las personas, amigos, amigas, jóvenes con los que trabajan, etcétera, cuando están en una relación que pasan por estos momentos, ¿no? O sea, que de principio es todo pura felicidad, amor y dulzura y mucha energía y detalles y todo bonito. Y después también llega una etapa en donde no, pues es que ya peleamos mucho, no, pues es que discutimos por todo, no, pues es que nos está generando muchos conflictos que los otros amigos, que otras personas, que si el ex, que si le molesta que vea el celular o no. Entonces, eso es importante como tenerlo en cuenta para personal y para cuando acompañamos a otras personas también, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a ver si puedo compartir otra vez, sí. En cuanto a la desilusión, luego viene lo que es el amor real. Después de que tenemos esta etapa en la que ya vemos a la persona tal cual es, algunas personas pasan a la otra etapa del amor real, que es donde ya alcanzas a comprender a la persona como es y que te atreves a decir, bueno, va, si quiero estar con esa persona, incluso aún ya viendo sus defectos, porque también sus virtudes, su personalidad, su forma de ser me gusta, me suma, me aporta mucho, ¿no? Entonces ya empiezo yo a tener la capacidad para amar de verdad, porque no sé si se acuerdan, pero el amor pues incluye más cosas que solamente los químicos y las emociones, ¿verdad? Incluye acciones, incluye pensamientos, incluye decisiones, entre otras cosas. Entonces, es bien importante entender que aquí ya es más una decisión más consciente, ya es una serie de acuerdos, ya es una serie de dinámicas en donde ya empieza a involucrarme de verdad con otra persona, ¿verdad? O sea, ya aquí ya me empiezo a involucrar seriamente con otra persona y luego viene la etapa del compromiso, ¿verdad? Que es donde ya podemos decir, bueno, pasamos a la parte en la que ya nos comprometemos en respetar nuestros acuerdos, en compartir realmente la vida o lo que hayamos acordado compartir, el respeto, etcétera, y apostarle por estar con esa persona pues a largo plazo por tiempo indefinido. En la etapa, sobre todo, por ejemplo, de la desilusión, a veces tendemos a ver que puede ser que las personas digan, ay, no, yo no quiero estar con esta persona el resto de mi vida, ¿no? Y entonces, pues por eso puede decir, no, mejor no llegamos a la siguiente etapa, o sea, nos quedamos en esta, ¿no? Entonces,
son una serie de circunstancias que les digo, no todos vivimos de igual manera, ni tampoco las vivimos así tal cual, una, dos, tres, y no todos llegan a la última etapa tampoco, desafortunadamente, y lo digo en el caso de quienes sienten mucho amor, pero pues digamos, a grosso modo, esa es como la forma en la que se desarrollan o se desenvuelven los vínculos en pareja, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? ¿Todo clarísimo? Gracias, Rubí. Rubí dice que sí, que clarísimo. Muy bien, entonces, bueno, vamos a pasar de manera, Memo, gracias, de manera general a la siguiente etapa, que es la parte de la espiritualidad en las relaciones y la sexualidad. Entonces, fíjense, hasta aquí veníamos hablando precisamente de que una de las cosas más importantes, de las dimensiones más importantes de la sexualidad es la espiritualidad. Y aquí yo les invito a que pensemos en cómo es que la espiritualidad se relaciona con la sexualidad y las relaciones. Y es la palabra más importante dentro de este espacio, los deseos, ¿verdad? Los deseos profundos que podemos llegar a tener con otras personas al momento de vincularnos o hacia nosotros mismos, porque acuérdense lo que les decía al principio, la parte de la sexualidad la podemos vivir también con nosotras mismas, nosotros mismos. Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué pensaba o qué decía San Ignacio acerca de los deseos? Porque yo sé que por aquí pura gente se bequiana. Hay que escucharlos. Gracias, Chartur. ¿Por qué hay que escucharlos? A ver, ¿qué piensan? ¿Por qué sí hay que escucharlos? ¿Por qué Ignacio decía hay que escuchar a los deseos? ¿Sí se acuerdan de San Ignacio de Loyola? Para conocer la voluntad de Dios puede ser, sí, exactamente, gracias Rubí, exactamente. Parte de lo que decía Ignacio era esta parte, ¿no? Como decir, a través de los deseos podemos también escuchar a Dios y, eh, y encontrar pues este camino en conjunto con Él, ¿no? Hacia la voluntad no solo de Él, sino de nosotros también en conjunto con Él. Entonces, si se fijan, o sea, Ignacio no le tenía miedo a los deseos, ¿no? Ignacio incluso invitaba como a escucharlo, cosa que en otros espacios es más como de no, incluso a nivel social es como no, no, los deseos son malos, los deseos son sucios, los deseos nos llevan a cosas negativas. Sin embargo, desde la apuesta de Ignacio, desde la espiritualidad, los deseos nos conducen a Dios, ¿no? También. Y estos deseos incluyen todos, ¿verdad? Todo lo que deseamos, todo lo que surge desde nuestro interior, incluyendo los sentimientos, los pensamientos y demás. Entonces, es muy importante que pongamos atención a eso. Entonces, parte de la sexualidad y del noviazgo o de las relaciones en pareja surgen precisamente de estos deseos, surgen acompañado de estas grandes energías que salen de nosotros, que es hacia dónde queremos ir, con quién queremos ir, qué queremos hacer, que surge en el interior, ¿no? De nosotros. Entonces, yo les voy a invitar a que a que pensemos sobre todo, como en decir, en el último vínculo amoroso que tienen, han tenido, tuvieron, o en el que más les guste, pues, no necesariamente necesita ser el último, pero el que más les guste, el que más les recuerde ahorita de decir, ah, mi relación de 15 años, de mi relación de ayer o mi relación actual. Y sobre todo que nos preguntemos esto, ¿dónde me sentí más yo en esta relación? ¿Verdad? Hay una parte de esa relación en la que yo me sentí yo, en la que me sentí, en mi caso, Jennifer, ¿no? Con todo lo que soy, con todo lo que tengo plenamente.
definitivamente. Gracias, Chartur. Te envidiamos. Nada, no es cierto. Y la otra sería, porque la parte de nuestra sexualidad, desde la espiritualidad, nos invita, ¿no? Acuérdense, este es muy el estilo San Ignacio, pero realmente es que es así la parte de la espiritualidad también, ¿no? Como decir, ¿a qué me invita este deseo, ¿no? ¿A qué me invita este ser yo en una relación, en un vínculo relacional? Siempre es, ¿a qué me invita? Entonces, ¿a qué me invitó esa relación? ¿A qué me invitó en ese espacio en donde yo me sentí yo? ¿A qué me sentí invitado? Si lo pensé, porque también se vale decir, a lo mejor nunca me lo había preguntado. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los demás? Nadie aquí me invita a cuidar esa relación. Gracias, Rubí. Ciertamente es una de las grandes invitaciones, ¿no? A ser más generosa. Gracias. Gracias, gracias, Sere. En todo sentido. Exactamente. Eso es parte de la clave fundamental de vivir la sexualidad con una conciencia espiritual, ¿no? De aprender a identificar mi espiritualidad en la sexualidad, porque al final de cuentas también me invita a ser generoso, me invita a dar amor, me invita a crecer más en compasión. ¿Se acuerdan esta parte de lo que nos invita el buen espíritu? O sea, parte también de ahí, a dejarme amar y amar con más libertad. Gracias, Salomón. Eso, ¿verdad? Exactamente. O sea, cuando yo logro trabajar esta dimensión también, alcanzo a reconocer y a reconocerme cuando estoy viviendo plenamente. Y entonces, si no lo hago consciente, pues ¿a dónde me llevaría? ¿A dónde me llevaría a vivir una sexualidad sin esta conciencia espiritual de decir cómo me siento, a qué me invita, mis deseos sexuales, mis deseos relacionales, mi corporalidad, mi forma de sentir, de amar, ¿no? Si no lo analizo, si no lo vivo, si no lo experimento, ¿cómo creen que viviría yo esa sexualidad? Bueno, yo no, otros. ¿Cómo creen que se vería? ¿No sería libre a fragmentarme? Fíjense, digo, no sé si ustedes han tenido la experiencia de vivirlo así o de escucharlo en alguien más, pero realmente incluso hay personas que llegan a vivir una experiencia sexual o sexo genital sobre todo, que los lleva a sentirse más vacíos, ¿no? A sentirse incluso a veces sucios del cuerpo. Digo, esto sacando fuera la cuestión de la violencia, así como cuando tengo acciones desde una desconexión personal, espiritual, emocional, puedo llevarme a lugares o a situaciones en las que no quiero vivir, ¿verdad? Pero como no lo estoy haciendo de una manera consciente, pues entonces no me doy cuenta. Y por otro lado, también la conciencia de una sexualidad desde la espiritualidad me lleva a pensar en ordenar los afectos, ¿sí? Es decir,
la invitación es a ordenar mis afectos, esos deseos que tengo, a ordenarlos enfocados a mi principio y fundamento. Yo les preguntaría aquí, las relaciones que ustedes han tenido, no nada más exogenitalmente hablando, sino más bien de pareja, estos vínculos que han tenido, incluso hasta a veces con amigos y demás, desde el ámbito, desde lo relacional, eh, realmente han llevado a que mi principio y fundamento se cumpla, me han impulsado a ser esa persona realmente plena, ¿no? Realmente que ama más, que crece más. Esa sería como la principal pregunta, ¿no? O sea, como decir, ¿esto que estoy experimentando me ha llevado a crecer más en eso? ¿Qué dicen por ahí? Seguramente habrá muchas cosas de las que hemos hecho que no nos han llevado al principio y fundamento, ¿no? Definitivamente porque lo hemos vivido pues sin conciencia y otras veces pues porque influyen muchas otras cosas, ¿no? Pero sobre todo preguntarnos si aquellas relaciones importantes en nuestra vida las hemos vivido desde este punto y si realmente nos han llevado a desarrollarnos plenamente hacia nuestro principio y fundamento. ¿Sí recuerdan qué es el principio y fundamento? Porque a lo mejor estoy hablando en un idioma que no estamos entendiendo. Y yo así muy segura de que no, sí, Ignacio de Loyola y principio y fundamento. Pero sí, ¿no? Sí o no. Ay, Creo que sí lo he escuchado por ahí. ah, excelente. Bueno, Chartur dice que sí. ¿Alguien más que sí haya escuchado de Ignacio del principio y fundamento? Sí, Rubit, gracias. Ale. Luz, no sé qué significa eso. Ay, sí, lo estoy intentando interpretar, pero no supe qué quisiste decir, perdóname. Aquí mis nietas y ellas no saben de eso. Ah, ok, muy bien. Me invita a ser más auténtico y a reconocer en dónde puedo encontrar más compartir. Este no lo había leído, perdón. Ah, tienen 15 y 16 años. A ver, alguien de los sebequianos que acompaña a jóvenes, adolescentes, que quiera explicar rápidamente para las niñas bueno, niñas, las adolescentes de 15 y 16 años, qué es el principio y fundamento. ¿No? ¿Cómo que no, Caro? Memo les va a Ay, no llevar el es. existe pronto. Los días están más grandes. No es cierto. ¿Qué es el principio y fundamento como tal? Tu centro. Tú, el para qué viniste sí, a este mundo, ¿no? O sea, una metáfora que me gusta es eso, o sea, el centro, lo que te hace ser tú, independientemente de lo que tengas, a lo que te dediques, con quién estés, es lo que te hace, digamos, ser y servir todos los días, ¿no? Yo sé, está muy complejo también, sí, lo acabo de decir, pero lo demás es película, el origen de los guardianes. El origen de los guardianes, excelente. Recomendación. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dijo Caro sobre el principio y fundamento? Memo. Bueno, yo lo definiría como tu objetivo de vida, como cuando quieres decidir entre algo, pues algo difícil de tu vida, lo puedes usar para saber más o menos hacia dónde te toca, hacia dónde te llena. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aportar a lo que es el principio y fundamento? Porque creo yo que todas y todos por acá tenemos alguna nocioncilla.
Sí, pues como dijo Memo, es como el propósito de la propia vida, ¿no? De la vida de cada quien. Eh, y es como una base, es como establecer tú algunos puntos em, de esa vida, ¿no? Personal, como lo que te identifica, pues más o menos así. Y que esos puntos que estableces sean tu guía, ¿no? Tu guía de vida. Pues desde la parte religiosa, pues dice que el principio y fundamento es que somos creados para amar, ¿no? Para amar a Dios, para amar a nosotros, a los demás, amar, servir, más o menos esos puntos. Gracias, Rubí. Y En en lo que... Ay, perdón. sí. Perdón, rapidísimo lo que comentaba. Muchas gracias, Rubí. A mí me gusta mucho pensar que cuando uno tiene claro el por qué, los cómo se van dando. Ok, gracias, Ari. Ere. Yo iba a decir que lo recuerdo como un llamado, ¿no? O sea, como el llamado que personalmente siento, a cómo, como decía Caro, ese centro que me rige, pero también a lo que estoy llamada, a cómo, a la forma en que estoy llamada a ser cristiana o hija de Dios, o etcétera. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues todo lo que han dicho va en esa línea, ¿no? De lo que es el principio y fundamento. Yo te diría, Luz, para tus nietas y para efectos prácticos, sobre todo, por ejemplo, ahorita, ¿no? De entender por qué es importante la espiritualidad en la sexualidad o por qué también es una de nuestras dimensiones como seres humanos. Diría así como de, principalmente, si pusiéramos, por ejemplo, un pez, y un chango, ¿no? O un perro, un lo que sea. Un punch. Con esto de que está de moda punch, el changuito, el macaco que estaba solito. Pero bueno, X. Entonces tenemos un pez y un animal de aire, que no sé cómo se les llama. Pero bueno, eh, el pez está hecho para respirar en el agua, ¿no? Por así decirlo. Y el perro o el chango o lo que sea está hecho para respirar aire, ¿no? Entonces, el pez, si intenta vivir fuera del agua, pues va a tener muchas complicaciones e incluso puede llegar a la muerte. Si el chango, el perro demás intenta vivir dentro del agua, va a pasar lo mismo. Entonces, el principio y fundamento es algo así. Es decir, tú estás hecha o hecho para vivir de alguna forma y esta forma puede ser amar, servir, etcétera, etcétera, la que de alguna manera descubras. Y si intentas vivir fuera de eso, pues lo más seguro es que tengas estas complicaciones y que incluso mueras, ¿no? Y no nada más me refiero a físicamente o no me refiero a físicamente, sino de una manera personal. Te apagas, te pones triste, pues no encuentras, ¿no? Como realmente algo que te motive en la vida, no te sientes con capacidad de estar bien con otros, contigo mismo, ¿no? Y entonces por eso lo importante de descubrir, pues, cuál es tu principio y fundamento tiene que ver con decir, es que si yo sé para qué estoy hecha o de qué estoy hecho o hecha, pues lo que haga lo voy a hacer encaminado a eso para que pueda yo disfrutarlo, para que pueda yo vivirlo bien y entonces ser un pez feliz en el agua, ¿no? Con otros pececitos o ser un perro, un chango, lo que sea, feliz en el aire, porque estoy haciendo para lo que estoy hecha, ¿no? Entonces, digamos, para efectos prácticos, algo así. Y en este tema de la sexualidad, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? El decir, si para mí, de alguna manera, mi principio y fundamento tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el compartir, tiene que ver con el ayudar, tiene que ver con, etcétera, pero en mi sexualidad, por ejemplo, me convierto en una persona meramente egoísta o me convierto en una persona irrespetuosa o me convierto en una persona
inconsciente o me convierto en una persona que abusa del poder para otros y otras, entonces ahí estoy rompiendo, estoy saliéndome de lo que yo realmente me hace feliz, ¿no? O incluso hasta estoy dejando que otros me maltraten o incluso estoy dejando que otros me hagan sentir mal o incluso estoy dejando que otros me corrompan en el sentido de llevarme a hacer cosas que yo no quiero, entonces estoy dejando de ser esa persona plena, ¿no? Me estoy metiendo en complicaciones por tratar de vivir en una vida que no me hace sentir plena, ¿no? Entonces, por eso es bien importante esta dimensión de la sexualidad, ¿sí? La espiritual, la de ser consciente hacia dónde me está invitando la vida para que también esos deseos que surgen desde mi sexualidad, que ya dijimos que no es nada más la sexogenitalidad, hacia dónde me quieren llevar, ¿sí? Incluso desde el placer de comerme algo delicioso porque me está generando mucho placer, es decir, pues sí, pero realmente me está haciendo cuidarme mi cuerpo, me está haciendo estar en contacto conmigo y con otros, o si realmente estoy aborazándome en la vida para comerme todo y a todos, entonces eso ya rompe, ¿no? Rompe con esta dinámica de ir encaminada hacia mi principio y fundamento. Entonces, por eso la invitación de ser muy conscientes de esta dimensión de mi espiritualidad sexual, ¿sí? Entonces, bueno, dudas, preguntas, comentarios respecto a esta dimensión, a esta parte de la espiritualidad en la sexualidad y en las relaciones, ¿no? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces el siguiente ejercicio va a ser entre todos. Creo que aquí se puede poner una pizarra, ¿no? A ver, nomás que dije. O no sé si la puedes poner tú, Alberto. Sí, Ok, para que vayas ahí escribiendo. ahí se ve el whiteboard. Sí. Se estaba cargando, pero ya se ve. ¿Listo? ¿Sí? ¿O se quitó? Sí. Ok, No, yo sí lo veo, no sé las demás y los demás. parece que sí. Muy bien. Bueno, entonces lo que yo voy a pedir es que entre todas y todos construyamos cuál sería una ruta para vivir una sexualidad, unas relaciones sanas desde una espiritualidad. ¿Cuáles creen que serían, cómo serían esos pasos? Paso uno, paso dos, paso tres, o un ciclo si quieren, o una pirámide, o lo que sea. Si alguien tiene una idea, la puede ir poniendo por ahí y luego ya lo vamos acomodando entre todas y todos. Pues yo opino que primero sería como conocernos y tener claro lo que queremos, que es Ok, como el principio y fundamento. gracias, Nada Rubí. más que si alguien me puede ayudar a anotarlo, gracias. Sí, Alberto por acá lo está anotando. ¿Qué dicen los Gracias. demás? Las demás. ¿Quién está haciendo rayitas por todos lados? ¿Qué dicen las demás, los demás? ¿Les parece bien ese es el primer paso? ¿No es el primer paso? ¿Debe haber algo antes? ¿O qué seguiría? Creo que aquí vemos mucha gente con TDAH. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las demás, los demás?
Sanar heridas detectadas. ¿Ese iría primero, después? ¿Qué piensan? Después, ¿Qué piensan los demás? ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? ¿Nos repites la pregunta? Sí, ¿cuál sería una ruta o los pasos a seguir o las condiciones que deberíamos de tener para relacionarnos desde la sexualidad y desde los vínculos de una manera sana, con sentido, ¿no? Es decir, muy conscientes espiritualmente y recordando pues la parte de la espiritualidad que hemos hablado acá. La espiritualidad y seguir a Dios, ¿no? ¿Ok? ¿Eso dónde lo pondríamos? ¿Qué más? ¿Qué dicen las demás, los demás? A ver, por ahí no escucho a Salomón, a la Memo. ¿Quién más está por ahí? Ahí anda Memo. ¿A poco eso sería todo para tener relaciones sanas, con sentido? Porque sí, sí, suena muy fácil. Ver a Dios en el otro. Sí, pues yo creo que también tratar de que en la relación o al conocer a la otra persona podamos sentirnos libres con esa persona, ¿no? O actuar de acuerdo a nuestro principio y fundamento, poder actuar con libertad, porque si sentimos que no estamos actuando con libertad, pues no es por ahí, pero no sé cómo ponerlo, o no sé qué dicen los demás. Opinen, opinen. Y yo también estaba pensando en algo parecido a lo que dijo Rubí, de, pues sí, como relacionar ya en el momento en el que ya estás, eh, pues en la relación, vaya, qué tanto puedes vivir tu principio y fundamento desde esa relación. ¿Qué más?
Conocernos y tener claro qué queremos, nuestro principio y fundamento, detectar heridas y comenzar su camino de sanación, revisar la relación que hay del principio y fundamento personal con la relación en la que se está. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas serían importantes o nos ayudarían? Gracias, Rubí. Que estés bien. Saludos. Eh, Estaba pensando sencillamente incluir a Dios en la relación, eh, independientemente de las religiones, ¿no? De ambos. Eh, Voy pensando precisamente que Dios pues va más allá, ¿no? De cualquier religión, abarca más allá de cualquier religión. Entonces, pero incluirlo, ¿no? Ah, Muy bien. nada más. Ahí diría que igual y a lo mejor no funciona como un paso uno, paso dos, paso tres, sino más bien solo como condiciones, ¿no? Como características que debe tener una relación sana para que podamos como contemplar todas estas. Fíjense, y nuevamente la invitación también es a pensar y ver en cómo Dios, acuérdense, Ignacio nos lo decía, ¿no? La importancia de escuchar los deseos, la importancia de mirar hacia adentro sin juzgar, ¿no? Sin decir esto es malo, esto no es bueno, porque luego a veces cuando decimos si metemos a Dios en la relación o si lo metemos en nuestra sexualidad, ¿cómo les suena eso? O sea, como de primera instancia, ¿cómo suena el hecho de decir voy a meter a Dios en mi sexualidad? Como que, como que dices, ay, nos van a excomulgar. Pero lo importante es eso, ¿no? O sea, como alcanzar a comprender que para empezar la sexualidad es más allá de la sexogenitalidad y que incluso en la sexogenitalidad, incluso en estos deseos y en nuestra forma de relacionarnos en pareja, hay invitaciones, ¿verdad? Hay plenitud, ¿sí? Hay placer, hay crecimiento, hay amor, o sea, porque en realidad en todo eso lo podemos vivir. Entonces, que Dios me invite, por ejemplo, incluso si voy a compartirme sexualmente con mi pareja, que Dios me invite a cuidarme, a cuidar a mi pareja, que Dios me invite a ser responsable, al consentimiento, perdón, o sea, como a todas estas cosas, es decir, está Dios también presente en mi sexualidad, en mi sexogenitalidad, en todas estas expresiones emocionales, psicológicas, y conductuales que tengo, ¿no? O sea, si yo quiero, puedo hacer parte a Dios de esto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más dirían? Yo por ahí también pondría como esta parte de escuchar los deseos, ¿no? Como de estar atentos también a nuestra expresión corporal, ¿no? Y ordenar los afectos, ¿no? Que incluso no sé si por ahí también sea un tema que han hablado por acá, como de decir cómo cómo ordenamos los afectos, cómo ordenamos también los deseos, ¿no? Cómo establecer acuerdos y límites. Gracias.
sino que iría incluso muy relacionado pues a que la base sea el principio y fundamento y que la base también sea eh, estar ordenando los afectos, estar eh, con Dios en el centro. Pues eso, si se fijan, no sé si creen que haga falta otra cosa, si ya les parece suficiente como para decir esto nos puede ayudar a tener una relación sana y una expresión de nuestra sexualidad de manera sana, incluyendo mi propia sexualidad conmigo misma, conmigo mismo, con otras y otros y las relaciones con otras y otros y conmigo misma y conmigo mismo también. ¿Creen que eso es suficiente? ¿Nos falta algo? Oye, no encontraba aquí cómo poner el micrófono, perdón. Yo creo que también habría que aclarar qué es, o sea, o cuando hablas de ordenar afectos, ¿cuáles son los afectos desordenados? En un momento dado, quizás tendríamos que aclararnos eso, nada más. Bueno, sí, lo que les decía, ¿no? Que igual a lo mejor estoy dando por hecho que hablamos en estos términos, pero ciertamente esto de ordenar los afectos y los deseos, recordando también que la invitación, ¿verdad? Pues de Ignacio de Loyola, cuando hablamos de los afectos, es que los ordenemos en pro también precisamente de nuestro principio y fundamento, es decir, que vayan enfocados hacia la mayor gloria de Dios, por decirlo, ¿no? Como decir, ¿qué es lo que debo poner en el centro de mi vida, ¿verdad? Para que realmente pueda yo sentirme pleno en conjunto con este plan de Dios que tiene para mí. Eh, y a veces hemos puesto, o sea, cuando desordenamos los afectos, regularmente es cuando nuestros afectos están puestos en algo que realmente puede ser no duradero, que puede ser incluso algo que es superficial, que incluso puede ser algo que nos puede llevar a perdernos, ¿no? No nada más por el hecho en sí, sino porque si desaparece, porque si se mueve, porque si cambia, entonces ya perderíamos el sentido de la vida, ¿no? Por decirlo. Entonces, supongamos que para mí lo más importante de la vida es mi celular, ¿no? No hay cosa más importante en la vida que mi celular. Entonces ahí yo estaría diciendo que tengo mis afectos de alguna manera desordenados porque, pues, ¿cómo puede ser lo más importante para mí el celular siendo que es un objeto que fácilmente puede desaparecer, que fácilmente puede perder su vida, de utilidad o que fácilmente me lo pueden robar y que definitivamente pues es algo pues meramente material, ¿no? Entonces, digamos a grandes rasgos y rápidamente va por ahí, ¿no? Como decir, ¿qué tendría que poner en el centro de mi vida y luego en secundario y así para ir encaminado hacia este desarrollo personal al que me invita Dios, ¿no? Para poder alcanzar eh, este camino al que he sido llamada y sido llamado. Entonces, bueno, pues así quedó. Ver a Dios en el otro, conocernos y tener claro qué queremos, o sea, nuestro principio y fundamento, detectar heridas y comenzar su camino de sanación, revisar la relación que hay del principio y fundamento personal con la relación en la que se está, escuchar los deseos, estar atentos a nuestra expresión corporal, ordenar los deseos y afectos, establecer acuerdos y límites. ¿Algo más que crean que nos hace falta? Definitivamente creo que esto nos puede dar una gran pauta para que, ojo, no para que seamos perfectos en la manera de relacionarnos, porque luego podemos caer en esta necesidad de decir, ah, no, es que si no estoy sanado en mis heridas, no puedo relacionarme o no puedo tener una sexualidad plena. Ah, no, es que si no sé cuál es mi principio y fundamento, ya no puedo hacer nada más, ¿no? O, ah, no, es que tengo mis afectos desordenados, entonces pues no soy digno de tener una relación sana, no. O sea, el hecho precisamente de verlo ahorita, es decir, este sería una forma
que me ayudaría a ir construyendo relaciones sanas, ¿no? Y que lo puedo ir haciendo poco a poco y que tengo que ir trabajando una por una y que eventualmente todo esto me va a llevar a que mis relaciones, tanto desde la sexualidad como de vínculos de pareja, puedan ser más sanos, ¿no? Entonces, no somos perfectos ni perfectas y no buscamos eso tampoco, pero sí el poder siempre tener, digamos, una guía que sea nuestra parte del principio y fundamento, ¿no? Y todo lo que implica, y que podamos desarrollarnos plenamente, es decir, vivir con sentido nuestra forma de relacionarnos sexualmente y los vínculos que tenemos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Eri. Yo nada más preguntarte de lo que decías de estar atentos a nuestra expresión corporal, es sobre eso como que, ¿qué sería? Ah, sí, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Acordándonos que son 4 las dimensiones de la sexualidad. Es decir, siempre es importante estar atentos, así como escuchamos qué se me antoja, decir cómo reacciona mi cuerpo, porque, por ejemplo, a mí se me puede antojar mucho una pizza, pero si cada vez que me la como me enfermo del estómago, necesito entender qué le está pasando a mi cuerpo porque tal vez eso no está funcionando, ¿no? Tal vez ya soy intolerante a la lactosa, tal vez la harina no me cae bien. Y entonces, no digo que nunca jamás voy a comer pizza, pero sí tengo que ser cuidadosa con lo que mi cuerpo expresa, ¿no? Es decir, pues poner atención. O a lo mejor otras veces, si yo digo, me comí, no sé, un elote riquísimo y me sentí hasta con más energía y demás, entonces mi cuerpo está expresando algo, pero es igual con las relaciones, ¿no? O sea, cuando mi cuerpo rechaza algo, incluso a veces hasta estar con una persona, es escuchar qué siente tu cuerpo. Si mi cuerpo se siente incómodo con alguien, si un abrazo me resulta agradable o no, si incluso escuchar la voz de alguien ya hasta me está erizando la piel, es escuchar esa corporalidad, ¿no? Y decir, me genera, y no asustarme de decir, sentí bonito, sentí feo, no debería sentir esto, sino más bien escucharme y decir, estoy sintiendo esto, estoy deseando esto, me molesta, me incomoda, me agrada, se siente rico, me gusta, me disgusta, o sea, empezar a escuchar todo lo que va experimentando nuestra mente, nuestro cuerpo, ¿no? O sea, como tratar de ser muy sensibles a eso para que eso me vaya indicando también si realmente esta ruta que estoy siguiendo es con este sentido, ¿verdad? Espiritual que yo creo que está teniendo, ¿no? Son como confirmaciones que voy teniendo en el camino de sí, sí estoy siendo plena corporalmente, emocionalmente, y en todos los sentidos, ¿no? Espiritualmente estoy siendo plena porque todo me lo está expresando. Sí, gracias. Por nada. Y eso, lo que les decía también, ¿no? Como a perderle el miedo, o sea, perder el miedo de escuchar al cuerpo y perder el miedo de escuchar los deseos y perder el miedo de escuchar los sentimientos y las emociones, ¿no? Incluso, pues en la vez pasada que fue el encuentro en mayo, hablamos un poco de lo que era el discernimiento y decíamos, incluso a veces en los deseos puede venir, oye, no, quiero golpear a tal persona y perderle el miedo a decir, quiero hacerlo, no porque lo vaya a hacer, sino porque necesito escuchar de dónde viene eso para poder entenderlo y entonces darle un cauce, ¿no? Porque si solamente, como muchas veces por la sexualidad, palabra sexualidad, ya estamos rechazando todo, nos estamos limitando de esto que, por ejemplo, hoy vimos, ¿no? Que es decir, claro, yo puedo vivir mi sexualidad con sentido, o sea, con una forma bonita de vivirla. Mis relaciones, mis vínculos también, ¿no? Pero si de automático ya digo, uy, sexualidad no, ya en automático me estoy cerrando a la posibilidad de ser plena también en esos ámbitos de mi vida. Por ahí va. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chistes? No, nada, todo clarísimo. Bueno, pues por mi parte sería todo. Yo,
Hola, Luz. Por ahí están Mm. tus nietas, me imagino, ¿verdad? Bueno, alcanzamos a medio ver a una. Hola, excelente. Pues nada, eso, yo les agradezco muchísimo. Espero que nos haya ayudado. La verdad es que el tema de relaciones, sexualidad, da para muchísimo, o sea, podemos ahondar muchísimo en muchas cosas, pero de manera general yo quería compartir esto con ustedes, ¿no? Como hablándolo pues desde un sentido, desde un sentido que nos lleve a la plenitud, a todas y todos. Entonces, pero cualquier duda, cualquier cosa, tema, etcétera, pueden escribirme, ya saben, pueden ahí mandarme un mensajito o lo que necesiten, con mucho gusto. Gracias, Salomón. Buenas noches. Gracias, gracias a todas y todos. Que estén muy bien. Un abrazo a Muchas todas y gracias, Jenny. todos. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Jenny. Muchas, muchas gracias. Gracias, Gracias. Ere. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias, mi amor. abrazo. Saludos. Nos Buenas vemos en el noches. encuentro. Nah. Sí, 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 claro que sí. Los esperamos por acá. Gracias, Luz, y a tus nietas. Gracias. Que estén muy bien. Abrazos.